Tomos Live. Contenido Jurídico, un programa dirigido a los estudiosos del derecho, defensores de derechos humanos y público en general. Entrevistas, mesa de análisis, debates, testimonios, reportajes, temas jurídicos de actualidad, jurisprudencias relevantes, derechos humanos y mucho más. Contenido Jurídico, un programa dirigido a los estudiosos del derecho, defensores de derechos humanos y público en general. Entrevistas, mesa de análisis, debates, testimonios, reportajes, temas jurídicos de actualidad, jurisprudencias relevantes, derechos humanos y mucho más. ¿Qué tal? Buenas tardes nuevamente en Contenido Jurídico. Les agradecemos a toda nuestra audiencia todo este año que nos han venido siguiendo. Es nuestro programa número 10. Cerramos el año, el número 10 es nuestro programa. Queremos antes que nada darles las gracias por ese seguimiento a todo nuestro auditorio. Y hoy tenemos un tema increíble que es todo lo que se necesita para un despido laboral, pero le cedo la voz a mi compañero. Muchas gracias. Muchas gracias, Quetzalcóatl Luna, abogado, Luna Aquino Abogados. Y pues bueno, efectivamente hoy es el programa número 10, estamos muy contentos porque ha tenido buena aceptación el programa. Gracias a todos ustedes por seguirnos. Y pues bueno, con este programa cerramos el año, en enero regresamos con más entrevistas con personalidades del mundo jurídico. Pero hoy tenemos a un experto en derecho laboral, en derecho del trabajo. Él es especialista en el área laboral, en la materia de despidos. Es el licenciado Pedro Roldán Marín. Muchas gracias por acompañarnos, Pedro. Gracias por estar aquí presente con nosotros, por tu tiempo. Y pues bueno, vamos a comenzar, pero antes que nada te agradecemos el que estés presente aquí. Muchas gracias. No, nada que agradecer, el gusto es mío. El tema de hoy es sumamente interesante en relación a los despidos. Yo creo que la mayoría de nosotros está en la necesidad de estar en un trabajo, está laborando, y llega el momento en que ocurre un despido y no sabemos ni qué hacer, ¿no? Entonces, así es. Todas las preguntas que puedan tener o que lleguen a tener, muchas gracias. Disiparlas en las dudas que tenga el público. Y pues bueno, arrancamos de lleno. Y antes que nada, hablando, previo a hablar de despidos,
y para dar un poquito la pausa, sabemos que el 1 de mayo del año 2019 hubo una reforma sustancial a la Ley Federal del Trabajo. Una más. Una más, Una más. pero en esta ocasión fue una reforma muy importante, muy grande, muy sustancial, como ya lo había dicho, porque desde 2012 no se habían hecho cambios tan novedosos. Y pues bueno, esto en algunas partes beneficia a los trabajadores y en otras pues no tanto. ¿Nos podrías comentar qué consideras lo más sobresaliente de esta reforma laboral de mayo de 2019? Por Claro favor. que sí. La reforma laboral tiene varios ejes principales y uno de ellos es la desaparición de las juntas locales y federales de conciliación y arbitraje, que han sido las autoridades laborales durante muchísimos años. Casi desde unos 50 años tienen las juntas de conciliación y arbitraje, y ahora pasa a ser el juez laboral quien va a estar resolviendo todas las controversias en relación a un despido, a prestaciones, a horas extras, a aguinaldos, y eso en el tema individual. En el tema colectivo también va a ser el juez quien esté resolviendo sobre temas colectivos, temas de sindicatos, y bueno, es una reforma trascendental, muy importante, que inclusive viene a cambiar un procedimiento que antes era oral, para ahora ser parcialmente oral y parcialmente escrito. Va a ser como un híbrido, ¿no? Por así decirlo, el tipo de juicio. Efectivamente, ahora el proceso es similar a un juicio oral civil. Okay. Hay una etapa de presentación de la demanda, de contestación, que se hace de forma escrita. Hoy en día, en esa primera etapa que es conciliación, demanda y excepciones, se pueden llevar hasta 4 años. Cuando ahora se supone que los tiempos van a mejorarse. Ya lo que se quiere es evitar el rezago que ha habido en todos los juicios que existen actualmente. Entonces la finalidad es acortar, ¿no? Acortar los tiempos que eran los tiempos tremendos, eternos, ¿no? que duraban años los juicios, ¿no? Y relacionado con la misma reforma para, sobre todo, las personas que no están en el medio laboral y que no sabemos muchos. Antes, se supone que usted acaba de hablar de un juez laboral. A mí me gustaría abundar un poquito en eso, que nos abundara, porque la mayoría de la gente recuerda que había el presidente de la Junta, el representante de patrón y el representante de los trabajadores. ¿Cómo quedaría constituida hoy la figura con el juez laboral? Claro, ahora el juez laboral es la única autoridad que va a resolver sobre los juicios. Actualmente está esos 3 órganos, es tripartita la Junta, y finalmente lo que pasa es que la parte que va por los trabajadores resuelve a su favor, la parte que va por las empresas resuelve a su favor, y el órgano, el presidente, es quien resuelve realmente el juicio. Entonces esa fórmula yo creo que ya no existe, yo creo que no es funcional. Difícilmente las 3 partes votan en un mismo sentido, claro, sino votan por su favorito, y finalmente quien resuelve es el órgano de gobierno. Entonces ahora ya no van a existir laudos, van a ser sentencias. Correcto. Eso es algo muy importante para y en tu territorio, en cuestión de derechos humanos, ¿no? ¿Cómo ven esto los laboralistas en cuanto a los derechos humanos para los justiciables? ¿Es un avance? Claro, los derechos humanos se han estado contemplando recientemente. Desde la reforma de 2012 se incluyó la figura de hostigamiento y de acoso sexual. Ahora en la reforma de 2019 inclusive se plantea la existencia de un protocolo, el cual todavía no está claramente definido, pero bueno, ya se empieza a vislumbrar la necesidad de un protocolo, la necesidad de ciertas acciones en beneficio de los derechos humanos. Y bueno, es una materia novedosa que bueno, estamos muy al pendiente para atacarla, ¿no? en su momento. Así es. Sí, si me permites, yo quisiera abundar un poquito sobre eso. Ya entrando quizá en la materia previa a la reforma, y precisamente como dice el título de este programa, todo lo que se necesita saber de un despido. Todos los que hemos sido clase trabajadora, somos clase trabajadora, nos hemos independizado, a veces tenemos que tener empleados, o alguna vez hemos sido empleados, por decirlo así. Hoy siempre ha estado de moda, hoy más que nunca, que de repente a un empleado, por la tecnología, lo despiden sin previo aviso, sin hacer algo profesional, sino que llegan a tu lugar de trabajo,
te incautan tu PC, le ponen candados, aseguran y respaldan toda tu información, vas acompañado de un policía, obviamente todos son testigos del patrón, recoges tus cosas y te acompañan a la puerta y te echan. ¿Qué debemos de hacer en ese momento? Porque desde mi punto de vista como defensor de derechos humanos, hay unas violaciones terribles por parte del patrón. Claro, es un particular, no es una autoridad, aunque ya hay posibilidades, más bien ya la Corte se ha manifestado en que también los particulares violan derechos humanos. Desde el punto de vista del experto, del laboral, ¿cómo debemos de actuar ante esa situación exactamente? Claro, lo principal es definir cuando estamos en presencia de un despido. Yo creo que podemos definir dos grandes rubros. El despido directo, que es quien hace el patrón, quien en ese momento te comunica el patrón que te va a despedir. Y el despido indirecto, que es tal vez lo hace el vigilante cuando no te permite entrar, lo hace tal vez la asistente, la recepcionista, una persona que pues puede ser de jerarquía igual o inferior o inclusive trabajar para una empresa de seguridad que no está en nada relacionada. Bueno, sabemos la existencia de un despido. Y no solo eso, también hay el despido directo y el despido indirecto. El despido directo es cuando te dicen, estás despedido. Claramente es una indicación de que ya se terminó la relación. Pero ¿qué pasa en el despido indirecto? ¿Qué pasa cuando te quitan tus herramientas de trabajo? ¿Qué pasa cuando te dicen, ve a tu casa a descansar, toma unas vacaciones, ¿no? Finalmente, el despido está conocido como la separación de la fuente de trabajo, nada más. Entonces, en esos casos es cuando ya podemos saber que existe un despido y entonces ya nos protege la ley en ese sentido. ¿Y dónde tendrían que acudir? ¿Qué tendrían que hacer las personas en ese caso? ¿Ante quién tienen que acudir para hacer valer sus derechos, ¿no? Para ejercer su... Ante la desaparición, ¿no? Lo que se conocía como la Junta Local, Junta Federal. Hasta el día de hoy, ¿ante quién tendrían que acudir? Bueno, el día de hoy hay toda clase de... Bueno, vamos por partes. Está la Junta Federal y la Junta Local, ¿no? De acuerdo a su competencia, los pueden ir a la Junta Federal y si no están en una competencia de empresas que sean, básicamente el criterio de distinción es que sean como en varios estados, ¿no? Claro que la ley sí contempla muy específicamente cuáles son las materias y todas las demás materias es en la Junta Local. Además de eso está el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje para los trabajadores al servicio del Estado y también para policías y también es materia administrativa. Entonces, son realmente 4 autoridades que son las que conocen sobre despidos, pero bueno, a efectos de despidos de la iniciativa privada que trabajan para particulares, hoy en día existe la Junta Federal y la Junta Local, y de acuerdo a la materia de la empresa es que va a conocer una de otra. Aquí también hay que tomar en cuenta que hay empresas que tienen activos, que tienen bienes, pero hay empresas que tienen a sus trabajadores, es lo que se conoce como insourcing. Es decir, hay un grupo de empresas, vamos a poner el nombre de la marca de refrescos o de cafés que ustedes quieran, y además tienen una subempresa que se llama servicios administrativos o servicios de empresa y esta empresa, ¿no? Ahí el objeto social de esa razón, el objeto social es dar servicios de personal a la empresa grande. Entonces, la materia cae en la Junta Local, ¿no? Entonces, es algo a veces complicado de defender, pero de saber, de definir, pero sí es importante conocer qué actividades es las que... Entonces, si tiene representación en varios estados de la República, Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, si solamente es alguna entidad, sería la Junta Local, ¿no? En términos generales, podría ser, ¿no? Lo que se necesita es, efectivamente, si tienen un abogado, pueden acudir a preguntarle a qué junta, o el abogado mismo va a empezar a llevar el caso, y si no, lo que pueden hacer es ir a la Secretaría del Trabajo, hay Secretaría de Trabajo local y federal, platicarles el tipo de servicios y ellos sabrán dirigirte. Hay una Procuraduría Federal del Trabajo y hay una Procuraduría Estatal del Trabajo. Ok, ellos te canalizan. Ellos ¿no? ya te canalizan. Muy bien, muchas gracias. Y pues bueno, regresando a lo que comentaba José, los despidos llegan, te quitan la computadora, te sacan con policía. Nos comentabas que hay despidos directos y despidos indirectos. El empleado regularmente que es despedido siempre va a alegar que es un despido injustificado, ¿no?
pocas veces van a reconocer que es un despido justificado y ahí siempre hay una disyuntiva. Hasta por recomendación del mal abogado, Así que siempre es. le dice, a sabiendas de que a lo mejor cometió un hecho ilícito o es irresponsable, si le dice, vamos a alegar eso para... Así es. Entonces, pues bueno, las empresas, los abogados del patrón siempre dicen es justificado y los del el trabajador que es injustificado. ¿Nos puedes explicar cuántos tipos de despidos existen? Porque yo con la Ley Federal del Trabajo pues no habla de despidos justificados como tal, ni de despidos injustificados. ¿Cuándo es uno, cuándo es otro? ¿Cómo se dan? ¿Qué tipos de despidos podemos manejar en la ley? Claro. Me gustaría también que agregaran el término para interponer la demanda. Okay. Porque antes eran 30 días. No sé si se modificó también. Digo, si nos pudiéramos dar junto con esa pregunta. Claro. Gracias. El término es de 2 meses, que es okay. la pregunta más rápida de responder, ¿no? Perfecto. Y ahora 60 sí. días. Ok. Y ahora pasando al término, a la otra pregunta, hay despidos justificados e injustificados. El despido justificado tiene su origen en una figura legal que sí existe, que se llama rescisión de la relación de trabajo. Ok. Como tal no existe el despido justificado en la Ley Federal del Trabajo, pero sí existe la rescisión. La rescisión tiene varias características que hay que analizar. Muchas veces podemos tener un conflicto con el jefe. Oye, es que le tiré un refresco o algo así, está muy enojado, o simplemente está molesto, o no le caigo bien, o no llegué a mis metas de venta. La pregunta es, ¿me pueden despedir por ese supuesto? Yo creo que hay que conocer y hay que analizar la ley. Y hay que saber si estamos en presencia de una rescisión. Y si no estamos en presencia de una rescisión, no hay otra forma de un despido justificado. Es necesariamente un despido injustificado en el que estamos en presencia. Y bueno, cuando estamos en presencia de un despido injustificado, hay que saber qué vamos a hacer, qué vamos a reclamar, qué nos pueden dar, qué no nos pueden dar, qué va a pasar. Supongamos que en este momento está ocurriendo un despido, ¿qué es lo que necesito saber? ¿No? Entonces, si quieres, empezamos por la rescisión. Ok. ¿Cuándo se da una rescisión? ¿Cuándo se da una rescisión? Una rescisión está contemplada en el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo. Las causales son cerradas, o sea, no admiten interpretación, ¿no? Por ejemplo, una de ellas es más de 3 faltas, o sea, 4. En algunas, por ejemplo, en algunas aerolíneas dicen, si tienes más de 3 faltas en un periodo de 6 meses, es motivo de dar por terminada la relación de trabajo, e inclusive en el contrato viene, y la gente llega a creer, oye, es que el contrato dice que si falto más de 3 meses en 6 meses estoy siendo despedida, y yo firmé, y yo acepté los términos de ese contrato. Ahí la cosa es que los derechos laborales son irrenunciables, entonces, claro, por más que en el contrato diga y establezcan ciertas causales de rescisión, habría que analizar si esas causales de rescisión son válidas a la luz de la Ley Federal del Trabajo. Habría que tener la ley y revisar, y sobre todo, lo que digo, son tipos laborales cerrados, no admiten una gran interpretación, ¿no? Habría que analizar si estamos incurriendo en uno. El siguiente punto es si son acreditables. Muchas veces, vamos a suponer, tenemos una persona que está a cargo de la caja de una negociación de una empresa, y tenemos un faltante de 500 pesos. ¿Qué nos hace pensar? Pues que esa persona o perdió o sustrajo esa cantidad. Y esa suposición la sabemos, pero habría que analizarse. ¿Es demostrable? Si no tenemos elementos para demostrar esa actividad y ejecutamos una rescisión, al momento en que esa rescisión llegue a una junta, llegue a un juicio laboral, pues no vamos a tener forma de acreditarlo y va a ser un despido injustificado por no poder acreditar esos elementos. Ok. Ahora, también en esta parte, la rescisión habla de sin responsabilidad para el patrón. ¿Es correcto? Correcto. Que es la parte que luego las personas dicen, ¿incurren responsabilidad o es el despido justificado, injustificado, con o sin responsabilidad? Ahora, un poquito más en castellano, como yo a veces les digo cuando fui empleado, les decía a mis compañeros, ¿no? Cuando de repente nos decían, oye, pues es que me van a correr, yo les decía, es que el patrón tiene todo el derecho de hacerse llegar de aquellas personas de nuestra fuerza de trabajo que nosotros vendemos, siempre y cuando no vulnere tus derechos, así tengas 20 años, seas compadre del dueño, te puede dar tu dinero mientras respete tus derechos.
y deshacerse de ti, porque es un beneficio que él tiene en el momento que quiere, ¿es correcto? Mira, esa es una excelente pregunta. Excelente pregunta. Hasta antes de la reforma, el 1 de mayo de 2019, no había una cantidad alguna que valiera tu trabajo. Es decir, te podían poner en la mesa 1 millón de pesos y te dicen, y estás despedido, y si no aunque los tomes, no equipara, no había un derecho a rescindirte y darte una suma de dinero. No existe. ¿Qué pasa en esta reforma? Hay un supuesto, ahora sí ya se hizo un paraprocesal donde te van a consignar las cantidades que te corresponden, pero hay una nueva litis. La nueva litis es, ¿tu puesto tiene estabilidad en el empleo? ¿Sí o no? ¿Cuándo se da la estabilidad en el empleo? Por ejemplo, en los empleados de confianza. Pero si no eres un empleado de confianza, no hay una cifra, no hay una cantidad que te puedan dar y separarte de tu empleo. ¿Qué es lo que ellos van a hacer? Te van a ofrecer una cantidad y te van a poner de este lado una renuncia. Si tú estás en la disposición de firmar esa renuncia, entonces la verdad legal, la verdad jurídica, que es diferente a la verdad, es que estás firmando una renuncia y que tú te estás yendo por tu propia voluntad, cuando la verdad es que te despidieron, te pidieron que firmaras una renuncia a cambio de una cantidad. Pero bueno, regresando al tema que es muy interesante y que mucha gente desconoce, no hay una cantidad por la cual te puedan separar en automático. Habría que analizar cada caso, habría que analizar cada puesto, habría que analizarlo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que se tiene que dar una negociación forzosamente para desvincularte. ¿Eso fue hasta antes de la reforma? Hasta antes de la reforma sí era. Ahora con la reforma... Pero yo tengo entendido que se tiene que dar una cantidad líquida, 3 meses, 4 meses de lo que trabajaste, ¿no? No es lo mismo la cantidad con la que te liquidan, si es un despido injustificado, si es un despido justificado, o si tú renuncias, ¿no? Claro. Sí. Creo que son cantidades diferentes y me parece que están establecidas, salvo su mejor opinión. Claro, no. Ahorita, si quieren, vamos desglosando qué cantidades te pueden ofrecer, qué cantidades te van a poner en la mesa. ¿Cuáles serían? ¿No? Pero antes de entrar a ese tema, sí sería importante destacar que no importa la cantidad que te pongan, tú tienes un derecho que se llama estabilidad en el empleo. Ok. Y ese derecho no permite al patrón que violente tus derechos y que te separe. Tenemos que partir de eso. Y segundo, la reforma, si bien ya existe, todavía no entra en vigor. Hay una gran laguna ahí en los transitorios de la reforma que dice que entrará en vigor una vez que existan los juzgados. Todavía no existen. Todavía tenemos 3 leyes. Antes del 2012, la de después de 2012 hasta el 2019 y la de 2019 que todavía no entra en vigor. Hay 3 leyes actualmente que están regulando las relaciones de trabajo y la última, a criterio de diversos abogados, entre ellos yo, no creemos que ya estén en vigor al 100%. Ok, pues bueno, tenemos que ir a un corte comercial. Regresamos con la pregunta que quedó al aire: ¿con cuánto se le tiene que liquidar a las personas, a los empleados, cuando es un despido justificado, injustificado, o bien cuando es una liquidación por renuncia? Vamos a un corte comercial, regresamos en 2 minutos, no se vayan.
Estamos de regreso en Contenido Jurídico y estamos hablando de despidos laborales, la reforma laboral, y está con nosotros el licenciado Pedro Roldán Marín, que es experto en Derecho Laboral. Y pues bueno, estábamos hablando hace un momentito de los despidos y cuáles son las cantidades o cómo debe tabularse, o el trabajador cómo se da cuenta que lo están liquidando correctamente. Nos mencionabas que hay una diferencia entre despidos justificados e injustificados y la liquidación por renuncia. ¿Nos puedes decir cómo se hace esa tabulación y cuánto le corresponde o qué tiempo le corresponde a los trabajadores? Por favor. Excelente pregunta. La cantidad más baja que te corresponde es tu finiquito. Tu finiquito no está sujeto a negociación. Ya lo trabajaste, ya lo generaste, ya es tuyo. El hecho que la empresa no te lo haya dado es diferente a que no te corresponde. Por ejemplo, tu aguinaldo ya es tuyo, ¿no? Otro tema, las vacaciones. Otro tema, la prima vacacional ya son tuyos. Esos son los 3 conceptos básicos que integran el finiquito. A ellos habría que sumarle, muchas veces, y por razones de estrategia, el despido ocurre el día 15, es decir, el día que te cae tu quincena, y te van a poner tu renuncia y te van a decir, ¿quieres firmarlo o quieres irte sin nada? Entonces, ya es tu quincena y ya te corresponde, ¿no? Eso es lo que integra un finiquito. Además, hay fondo de ahorro o cierta cantidad que tuvieras ahorrada en la empresa. Esa es la base, ese es el mínimo y ya es tuyo. Si te lo ponen, no te están liquidando, te están dando algo que ya era tuyo. Que te corresponde por ley. Arriba de eso están los 3 meses. Los 3 meses son negociables. Habrá empresas que den 1 mes, habrá empresas que den 2 meses, habrá empresas que den 3 meses, ¿no? Ya están sujetos a negociación. Aquí el punto es cuánto vale tu firma. Yo recomendaría negociar en ese punto si 1 mes, y 2 meses, y 3 meses. Y bueno, a grosso modo, para que tengamos conocimiento qué es válido, qué no es válido, yo creo que 1 mes y medio pudiera ser aceptable trabajadores de menos de 1 año, por ejemplo. Y 3 meses trabajadores de más de 1 año, ¿no? Ahora, hay algo, es poco, ¿no? Es muy poco, claro. Pero bueno, para tener un parámetro, ¿no? Habrá gente que diga, me están ofreciendo el 100% y no es suficiente para mí, estás en todo tu derecho. Pero habría que analizar otros temas de por qué sí firmo, por qué no firme. Ahorita si quieres terminando este tema lo tocamos. Después de los 3 meses y del finiquito, viene la prima de antigüedad. La prima de antigüedad se le paga a trabajadores que tengan más de 15 años prestando sus servicios. Pero como estamos en una negociación, todo está en negociación, todo está en la mesa. Hasta la prima de antigüedad. Hasta la prima de antigüedad. Y finalmente una negociación que se conoce al 120% tiene los 20 días por cada año de servicios prestados. Esa es una negociación al 100% ideal y que yo he visto que muchas empresas la pagan, pero ya son empresas transnacionales con ciertos recursos para solventarla. Y la misma, perdón que te arrebate la palabra, la misma cantidad entonces corresponde a los que despiden injustificadamente que a los de despido justificado. Ok. Entonces, regresando, si estás en una rescisión y entonces estábamos en los 3 supuestos, incurriste en una causal de rescisión de la Ley Federal del Trabajo, expresa. Segundo, hay elementos suficientes para acreditar que tú incurriste en esa causal. Y tercero, hay unos requisitos de forma como que se haga en menos de 1 mes, que te lo entreguen por escrito, etc. Si estás en esos 3 supuestos, lo que te van a ofrecer es tu finiquito, porque la empresa puede despedirte sin responsabilidad. Okay. Sería lo único que te van a ofrecer. Y aún así se buscaría siempre una negociación. Es mejor llegar a una negociación a aventarte un tema de una rescisión, porque la rescisión forzosamente te van a decir, mira, estás despedido, aquí está tu aviso, adelante, ve a despedir. ¿Qué va a pasar? Que vas a contratar un abogado que lleve tu caso y la empresa va a contratar a su abogado para que lleve su caso y entonces van a tener una litis sobre si la rescisión es válida o no es válida y hubo un despido injustificado. Entonces, para ahorrarse todos esos pasos, lo que la empresa, aunque hayas incurrido en una causal de rescisión, te va a ofrecer una cantidad en los términos que habías comentado anteriormente. Y aquí lo que es importante es que también nuestro auditorio sepa, porque hablas de que todo es negociable, y luego a veces se sienten como diciendo, me robaron. Pero no olvidemos algo, es la voluntad de 2 partes y que está por encima de la ley. Entonces, lo que tienen que hacer, y es parte de lo que hacemos en este programa, es tener una cultura jurídica. Entonces, pónganse a estudiar, asesórense, vean este programa, consulten la ley,
por si algún día se encuentran, tengan por lo menos sus puntos a negociar. Así es. Y después no digan, me robaron, porque se entiende que es una negociación legal, lícita, y donde firman ambas partes por voluntad propia. Y en este punto es importante reiterar la verdad jurídica y la verdad. La verdad es que te despidieron. La verdad jurídica es que estás firmando una renuncia donde estás aceptando y reconociendo que tú, por tu voluntad, estás separando de la empresa. Y aquí se me ocurre algo. Sabrás tú en tu experiencia, porque la mayoría de la gente todavía tiene temor a eso, las famosas y temidas listas negras. Sí, claro. Y sobre todo a nivel ejecutivo, a nivel gerencial, los que alguna vez ocupamos algo, que terminan mejor negociando, aceptando por el miedo o temor a que en sus juntas de reclutamiento que tienen la mayoría de las empresas particulares, tienen una lista donde tal persona fue despedida y tiene ahí un tache o un antecedente porque defendió sus derechos, que es una violación flagrante de derechos humanos el que las empresas todavía a la fecha tengan esas prácticas. Así es. Y otra cuestión, en tratándose en tu campo también de derechos humanos, es muy usual que cuando vas a contratarte a una empresa, te den el contrato de trabajo y te den al final una hoja, ¿no? Sin fecha, en la cual pues dices que renuncias al trabajo. Recomienda, y bueno, y te condicionan muchas veces, si no lo firmas, no te dan tu contrato de trabajo. ¿Eso atenta contra los derechos humanos? Sí, por supuesto. Es una práctica común de las empresas para quitarse del tema del despido. ¿Qué pasa? Que a esa hoja que tiene un membrete del IMSS, que tiene un membrete de cualquier tipo de contrato, finalmente le sobreimprimen a la hoja en blanco una renuncia y listo. Te fuiste el día en que quisiste y en el día en que la empresa le conviene que te hayas ido. Hay ciertas estrategias para pelear con esas renuncias en blanco, ¿no? Pero bueno, sí es una práctica, e inclusive en algunos estados ya hasta es un delito, ¿no? Pero hoy en día sí es una práctica común que no hay que firmar. Yo lo que he visto, y lo que podría tal vez recomendarle a las personas es que hagan la firma inversa, o sea, si firman así, que firmen la hoja al revés, ¿no? Porque el texto que importa es el texto que está arriba de la renuncia, ¿no? Digo, son ideas. Otra idea es ponerle la fecha a la firma de la renuncia, es decir, tú firma y anotas ahí un garabato con el día en el que estás firmando. Puede ser el mismo día. Puede ser el mismo día, claro. Entonces, pues ya lo firmé, es una estrategia que les Claro. podría dar, pero bueno, si quieren vamos contestando varias preguntas. Una pregunta es, ¿cómo saber cuándo debo de firmar una renuncia? Yo creo que hay que ponderar varias cosas. La primera es, la empresa va a desaparecer. Yo creo que muchos abogados pelean a ganar un despido injustificado y otros abogados pelean a no pagar. Okay. Por ejemplo, los outsourcing de pronto son empresas huecas, no tienen activos, no tienen propiedades, no tienen nada. Todos rentan. Desaparecen. Así es. Y entonces tienes un laudo muy bonito, pero no tienes a quién cobrar. Entonces habría que analizar antes de firmar o no firmar si la empresa va a desaparecer. Que inclusive a mí me gustaría, salvo tu mejor opinión, Quetzal, el outsourcing sería, y ya hacemos una invitación, si me lo permites, abierta. Ese es un tema, Claro. pero de programa, el outsourcing. Si dejamos abierta la invitación para el momento Claro. que se quiera, y continuamos, perdón la interrupción, pero no lo podía dejar pasar, porque es un temazo, es una violación increíble de derechos humanos, de garantías constitucionales, bueno, en fin, perdón, Claro. te interrumpí. No hay problema. Sí, cuando quieran. Y otro punto es si la empresa va a desaparecer. Si la empresa va a desaparecer y no va a dejar activos y no va a dejar rastro, nos vamos a quedar con una sentencia, con un laudo, dependiendo en qué etapa, si ya es con los nuevos juzgados El próximo año. próximo año. Entonces, nos vamos a quedar con algo que no vamos a poder ejecutar, ¿no? Si la empresa va a desaparecer, si la empresa no tiene activos, habría que analizarlo antes de ir a demandar. Hay juicios, y también si la empresa va a tener activos por los próximos 3 años, es un tiempo estimado, es que no te hablamos de tiempos, que dura un juicio. Si por ejemplo es una empresa que ya están saliendo las noticias, que está a punto de quebrar, como tantas que hay allá afuera, híjole, valdrá la pena llevar un juicio por 3 largos años para al final que sea incobrable, que entremos en el concurso mercantil. Sería un tema... Tiempo perdido, ¿no? Claro. Oye, y hay personas que, la mayoría supongo, no les han dicho abiertamente que los van a despedir, ¿no? Pero a veces mucha gente ya lo presiente, ¿no? Como ser humano. ¿Cómo puedo yo ver esos focos rojos
si ya van a despedirme, y qué les recomiendas hacer para protegerse previo a... Excelente pregunta. Mira, yo creo que vamos a distinguir dos situaciones. Una empresa sin asesoría y una empresa con asesoría. Okay. Una empresa sin asesoría es aquella que tiene menos de 75 trabajadores. Es decir, que es la primera demanda o de las primeras demandas que van a tener en su vida como empresa y que no saben cómo reaccionar a estos temas. ¿Qué va a pasar ahí? Que entonces llega el jefe y llega con una mala actitud, llega el jefe a amenazarnos, ya te vas a ir, ya estoy harto de ti, y entonces empiezan como a presionar, a reaccionar muy humanamente, a molestar, a fastidiar al empleado, ¿no? A hostigar. Ese ya es un foco rojo. Pero sin embargo, si estamos en una empresa con más de 100 empleados, es totalmente opuesto. Hay un sigilo, hay un silencio, nadie sabe nada, precisamente para no alarmar al trabajador que se acerca a un despido. ¿Qué pasa si te dicen, oye, el día de mañana te voy a despedir? Pues el día de hoy vas con un abogado y le preguntas y tienes todo esto que ahorita podemos estar analizando, ya lo analizaste y ya vas preparado. Entonces, uno de los requisitos en una baja exitosa para las empresas grandes es no avisar, ¿no? Pero bueno, la siguiente pregunta es... Aquí quisiera, si me permiten, abundar en este tema. Conocí alguna vez, he conocido a algunas gentes, en este caso ingleses, y algunos otros extranjeros, que ellos me decían, yo no puedo renunciar ni siquiera así, de la noche a la mañana, ni me pueden despedir. Me avisan con 3 meses de anticipación para que yo pueda buscar un trabajo, claro, y a su vez yo les entregue las cosas bien. Y si no entrego las cosas bien, me meto en serios problemas. Pero hablamos de una cultura de empresa y de empresarios con una ética, con una moral, y también nos obliga a que también los trabajadores se conduzcan con cierta situación, cosa que en nuestro país parece, todavía estamos en esa lucha como de poderes, ¿no? El patrón es el malo y el empleado es el bueno, y el patrón dice que el trabajador es el malo, y así estamos en eso, ¿no? Por eso me llamó la atención hace poco el que comentaste, el derecho de permanencia, de estabilidad en el trabajo. Es un gran avance en materia de derechos humanos, porque ahora sí puedes decir, oye, es mi único medio de sustento, me he dedicado 30 años a tu empresa, no sé hacer otra cosa. Me dejas en un total estado de vulnerabilidad, porque no sé, a lo mejor voy a ser exagerado, más que apretar tornillos. No tuve la oportunidad de tener otra capacitación en la tuya, más que apretar tornillos manual, ahora eléctrico, y ahora manejar un poquito el medio robot, pero no sé hacer más. Claro. Mira, el derecho de la estabilidad en el empleo tiene 2 vertientes. La primera es, como lo habíamos platicado, no te pueden despedir justificadamente. Tiene que ser una rescisión, tiene que ser una causal que está en la ley. Y el segundo derecho es el derecho a la reinstalación. ¿Qué pasa si te despiden injustificadamente? Te van a regresar a tu puesto. Entonces, es esa estabilidad o de permanencia, que después de un juicio vas a regresar a ese puesto. Digo, en la actualidad es un derecho que es un poquito difícil de ver que sea aplicable, pero bueno, es un derecho que tiene... te vuelven a despedir, hacen lo mismo. Pero, sí. Pero al menos sí existe y la ley sí establece consecuencias. ¿Qué pasa si entras y te vuelven a despedir? Pues viene otro juicio laboral. Así es. Y los salarios caídos, los intereses nunca se acaban, ¿no? Entonces, sí es necesario, eso obliga a los patrones a llegar a una negociación, ¿no? Muy bien. Entonces los focos rojos son silencio en algunas empresas y en algunas otras el hostigamiento, ¿no? Yo creo que sería... Perdón, en este hostigamiento nos podrías definir, porque ¿qué es el hostigamiento? Todos entendemos como hostigamiento quizá el hecho de que te esté molestando, que tu jefe ya no te hable o que te quise, pero creo que lo relaciona el exceso de trabajo, con el acoso sexual. Si no me equivoco, es un hostigamiento de acoso sexual, ¿verdad? Sí. ¿Cuál sería la palabra adecuada para esa forma de estar molestando al trabajador insidiosamente desde un punto de vista técnico? Claro. Desde un punto de vista técnico, el hostigamiento es el ejercicio de un poder de mando sobre un trabajador, de forma continua, ¿no? Y bueno, el acoso sexual tiene otra connotación, claramente su nombre lo indica. ¿Qué pasa? Y me ha tocado ver demandas donde dicen, yo fui despedido y además tuve hostigamiento o acoso. Habría que diferenciar estas dos figuras. Exacto. Si estás sufriendo acoso o hostigamiento, tienes el derecho para rescindir tu relación de trabajo y para reclamar salarios caídos, tu indemnización y todo lo que te corresponde, ¿no? El patrón a su vez puede rescindir a los trabajadores que estén incurriendo en estas prácticas, porque generalmente es de dos. Claro. Quien la hace y quien la sufre, ¿no? Pero bueno, eso es diferente. El derecho que la ley te da es a rescindirte, a separarte por este motivo, es decir, ya fue suficiente, me voy,
y el patrón le da también acción para el trabajador que está cometiendo esas circunstancias. Muy bien. Oye, suponiendo que no se hayan puesto de acuerdo en las negociaciones, ¿no? Llega a la junta el asunto, el dictaminador o el presidente de la junta, ¿qué elementos tiene para valorar la rescisión? ¿Cuáles elementos serían los que tendría que valorar en ese tipo de rescisiones? Mira, híjole, ese es un tema que también es muy polémico, las actas administrativas. Okay. ¿Qué es un acta administrativa? ¿No? Es importantísimo saberlo. Vamos a suponer que tenemos conocimiento, en el ejemplo que habíamos manejado de la cajera y de un faltante, te van a citar, te van a poner en un escritorio y te van a decir, mira, sabemos que cometiste esta conducta que es sujeta a una rescisión, entonces firma tu acta administrativa y puedes tú aclarar lo que pasó, ¿no? En ese caso mucha gente dice, bueno, es que sí, pero en mi casa se enfermó mi familiar y necesitaba para las medicinas y lo tomé. ¿Qué pasa? Ya está reconociendo, ya está incurriendo, ya está acreditando con su firma, con su puño y letra. Una causal de rescisión, ¿no? Entonces, el tema de las actas administrativas también habría que tener cuidado qué firmamos, ¿no? Nadie nos va a obligar a firmar nada, pero si estamos firmando ciertos documentos hay que leerlos bien, hay que tener mucho cuidado. Y a veces la mejor defensa es no decir nada, porque quien tiene la carga de la prueba, y regresando a tu pregunta, es el patrón. Okay. El patrón tiene la carga de la prueba en relación a los despidos y en relación a las causales de rescisión. O sea, en relación a ese rompimiento del vínculo de trabajo, el patrón es quien tiene la carga de la prueba. Una pregunta que va con las actas administrativas para nuestro auditorio. ¿Es lo mismo un acta administrativa que un extrañamiento? Porque ves que esa palabra la utilizan. Me han mandado un extrañamiento y que yo lo veo igual, desde mi punto de vista, porque finalmente le dicen, usted ha cometido tal conducta y lo invitamos, lo exhortamos para que usted no vuelva a incurrir en ella, bla, bla, bla. Ese es a lo que le llaman el extrañamiento. Mira, independientemente del nombre que se le dé, acta administrativa, extrañamiento, lo importante es no firmar ese documento si no estamos seguros o si estamos reconociendo una causal. ¿Qué pasa? Que en la práctica un extrañamiento es una llamada de atención. Si el día de mañana quieres pedir vacaciones en diciembre y diciembre es la temporada más cargada de trabajo para tu empresa, no te la van a dar. Si el día de mañana quieres faltar por X o Y situación, revisan tu expediente administrativo y te sacan tu extrañamiento y dicen, mira, aquí está este documento donde pasó esto, esto y esto, y por esos motivos te voy a negar algo que ya te corresponde. Generalmente las vacaciones, hay muchas cosas que se pueden pelear, ¿no? El pleito por un puesto, etcétera, ¿no? Ok. Viene una empresa interesante. Que se ha tocado así de forma general. ¿Qué derechos tenemos y qué obligan a llevar a la empresa a llevar a cabo una negociación? Que se han expresado de forma implícita, pero quizá un poco más concreto para nuestro público. Más puntual. Sí, para el público sobre todo, ¿no? Que digo, para uno también, porque es claro. Tan amplio. Mira, vamos a hablarlo de los dos lados, ¿no? Si en el momento en el que nos estén comunicando que nos van a despedir, nos ponen nuestra renuncia y nos ponen cierta cantidad que nos están ofreciendo, en ese momento, ¿por qué lo hace la empresa? Pues porque, como hemos platicado en este espacio, tiene la carga de la prueba, tiene que ser una causal de rescisión y tenemos estabilidad en el empleo. Esas son nuestras armas legales y que obligan a la empresa a llevar a cabo una negociación, ¿no? Finalmente, la decisión se divide en tres, pero realmente son dos. Lo que me estén poniendo, lo firmo o no lo firmo. Y si lo firmo, yo creo que un intermedio es negociar. Voy a negociar. No quiero un mes, quiero 2 meses, quiero 3 meses, ¿no? Ok, no sé, vamos a hacer otro corte con este tema tan interesante y tiene tantas vertientes. No sé, hagamos una pregunta porque siempre dejamos... Claro, yo creo que vamos a hablar un poquito de las negociaciones, cómo se realizan, qué es lo que tiene para negociar el empleado, qué es lo que tiene para negociar el patrón, y también vamos a tocar un tema interesante que es los aguinaldos, ya que viene la época decembrina, el periodo decembrino, cuánto te tienen que dar, en qué momento te lo tienen que dar, y pues bueno, si te liquidan, qué parte proporcional, ¿no? Lo hablamos en un momentito, ¿te parece bien? Me parece bien, regresamos.
Bien, ya estamos de vuelta en contenido jurídico y estamos hablando de despidos injustificados, despidos justificados, y mencionabas que la ley no los establece tal cual, sino como una rescisión de trabajo, ¿no? Correcto. Y pues bueno, estábamos con unas preguntas que dejamos al aire, que es las negociaciones. Pero antes de eso, ¿nos querías comentar algo fuera del aire? Estuvimos platicando. ¿Qué nos comentabas que es importante que la gente sepa? Regresando al tema del despido, ya sentimos un ambiente complicado de que nos van a despedir. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué consideraciones debemos de tener? La primera es la económica. El despido se sitúa generalmente el último día de la quincena. ¿Para qué? Para obligarte a que si quieres que te paguen tu quincena, que ya te corresponde, junto con tu aguinaldo, con tus vacaciones y todo lo que ya te corresponde, tienes que firmar la renuncia. Y entonces, ¿qué pasa? Que tenemos la tarjeta de crédito, que tenemos la renta, que tenemos el hijo, que tenemos el familiar, que tenemos el gasto, y no tenemos cómo pagar esos gastos. La primera prevención que tenemos que tener es la económica. Si ya sentimos que tenemos una situación encima, tenemos que hacer un ahorro, porque si no, la misma necesidad nos va a impulsar a firmar una renuncia y a dar por concluir una relación de trabajo por cualquier cantidad. Llámense 5 o 10 mil pesos y se acabó, ¿no? Entonces, la primera prevención es la económica. La segunda prevención es la jurídica. Les recomiendo que se acerquen a un abogado para decir, oye, ¿sabes qué? Fíjate que el otro día me fui a comer y me tomé una cerveza, ¿me pueden despedir por eso? Para saber, ¿es una causal de rescisión? ¿Tienen cómo acreditarla? ¿Qué pasó? ¿Va a tener consecuencias eso? La segunda es tener cerca a un abogado para que los esté orientando poco a poco. Y finalmente, bueno, pues viene un poco la personal, la psicológica, una separación de trabajo. Hay gente que lo toma muy mal. Tenemos que estar preparados y aceptarlo, ¿no? Porque finalmente pues es una situación muy difícil. Pero bueno, claro, en el punto de vista legal lo importante es lo económico, y si vamos a negociar teniendo deudas en la bolsa, pues la negociación va a ser la peor de todas. así es. Hay unas preguntas que me parecen importantes. Tengo aquí algunas también. Esta es en directo de Mariana Suarri. Dice, por favor, que inviten al abogado en un futuro a hablar de la NOM 35, de los riesgos psicosociales. Aquí dice ya psicosociales que acaban de entrar en vigor. Un trabajador me pidió indemnización por desgaste físico. ¿Esto es posible? Bueno, esa es una de sus preguntas. ¿Y en qué términos? Otra persona también nos dice, de manera muy frecuente se dan los casos de despidos justificados después de un accidente de trabajo. Una vez efectuado el proceso de documentación ante el IMSS, el patrón ejecuta una presión laboral, dice, para que el afectado deje de ser cubierto en su cuota patronal y pierda su vigencia y su puesto de trabajo. Bueno, son dos preguntas que son complejas. No sé qué nos podrías comentar de forma breve. Claro. Sí, si quieren, vamos a empezar con el tema de los riesgos de trabajo, ¿no? Cuando una persona, hay riesgos y hay accidentes de trabajo. Hay accidentes y enfermedades de trabajo. Un accidente es, por ejemplo, una persona que se cae en un andamio, que se cae de unas escaleras, que estaba pintando, etcétera. Esos son accidentes de trabajo. Y aquí la pregunta más importante es, ¿el trabajador tenía IMSS? ¿Sí o no? Si tiene IMSS, el IMSS va a asumir todas las obligaciones del patrón. ¿Qué obligaciones son? Medicamentos, quirúrgicas, también cubre los salarios por incapacidades, ¿no? La hospitalización, todos esos lo cubre el IMSS. Pero ¿qué pasa si no tenemos IMSS? ¿Qué consecuencias hay, ¿no? Pero es importante saber. La primera pregunta es si tenemos o no tenemos IMSS. Ok. Y los accidentes y las enfermedades de trabajo es la gente que trabaja en minas, la gente que tiene cierto tipo de trabajos por la misma continuidad en ciertas labores. Los que trabajan en los archivos. Claro, llegan a tener enfermedades, y enfermedades que les producen una incapacidad, ¿no? O una discapacidad, y ya no pueden realizar el mismo trabajo. También el IMSS los llega a cubrir, les llega a dar una pensión. ¿Qué pasa si no tienen IMSS? Bueno, pues obviamente hay que demandar a su patrón, y la Junta tendrá que recuperar ese dinero y dárselo al IMSS y dar ciertas atenciones. Pero bueno, es un tema muy, muy complejo que si gustan un día lo podemos tratar a profundidad. Oye, y una pregunta técnica, nos están preguntando aquí, en caso de despido, ¿qué actitud debo tomar con mi jefe? ¿Puedo tener contacto posterior con él una vez iniciado el juicio en la Junta Laboral? Claro. Bueno, la recomendación es, una vez que se terminó la relación de trabajo, ya no tener contacto.
Okay. ¿Por qué? Porque muchas veces uno va generando medios de prueba para la contraparte, ya sea del patrón para el trabajador o del trabajador para el patrón, para decirle, bueno, es que sí renuncié, pero es que ya me tenían harto. Bueno, pues ya estamos tal vez aceptando ciertas cosas que en la demanda no, el abogado tal vez no tuvo comunicación de los WhatsApps futuros o de las llamadas, Claro. entonces nos llega a complicar, ¿no? Pero sí, la recomendación es cortar toda comunicación, esperar a que el abogado se comunique con el otro abogado en la primera audiencia y entonces empezar ahí una negociación. La recomendación es cortar, ¿no? Y además algo que me llama la atención como una reflexión en esto, qué terrible es que la clase trabajadora entre sí la pongan a pelear. Porque el que es gerente finalmente es un trabajador, el que es supervisor es un trabajador, igual que una secretaria, igual que la persona que posiblemente haga el empleo más sencillo, por decirlo así, que sea asear. Entonces finalmente hay un abuso de poder, como tú hace rato mencionabas, por estructura jerárquica, cuando al final, y aquí se vuelve como un efecto kármico, ¿no? Te van a hacer lo mismo. Así Entonces, yo creo que también tenemos que considerar nuestra posición como trabajadores en pleno respeto a una ética personal, a una ética moral, a un pleno respeto a los derechos humanos que debemos de empezar por nosotros mismos, a respetar ese derecho, porque por hambre, esa es la palabra, le dicen al gerente, despídelo. Y ahí va el gerente, o testifica, ¿no? O testifica, sí, testimonios falsos que le piden al trabajador y que por temor a que digan, ay, tengo que decir eso porque si no me van a correr mis hijos. O sea, realmente tenemos que hacer un cambio social también nosotros en esta parte de cultura jurídica, que es lo que fomentamos, para que también la sociedad empiece a cambiar. Somos responsables de lo que tenemos. Así es. Perdón. En ese punto me gustaría adicionar tus comentarios con, también inicia un juicio, ¿cuánto tarda un juicio? 3 años. Y muchas veces el propio trabajador es quien está presionando al abogado, ya arréglalo, ya pide una cantidad, ya cuando nos ofrecieron, bueno, ya dame la cantidad que sea. Yo creo que hay que cambiar esa visión. Una vez que ocurre un despido, hay que dar un paso atrás y hay que dar la vuelta a la hoja. El abogado, los abogados nos encargamos de conseguirle todas estas prestaciones que pueden formar cantidades de millones de pesos, ¿no? Con lo cual ya pueden comprar una casa, pueden comprar un coche, pueden irse de viaje, pueden hacer muchísimas cosas. Pero si el mes siguiente que somos despedidos, estamos pidiendo al abogado que ya se arregle en la cantidad que sea y que pida una propuesta, pues digo, es una actitud que no siempre es la más ventajosa para alguien que está en esa situación de vulnerabilidad. Y además aceptar los riesgos, porque un juicio se gana o se pierde. Y depende de muchos factores que ni son del abogado y a veces, muchas veces son de uno. Y no es ganarse la lotería. Y tampoco. No es ganarse la lotería tampoco, ¿no? Porque existe la vieja creencia de que por ser trabajador, porque he escuchado a algunos abogados laboristas, quizás sean de la vieja época, ¿no? Que decían, no te preocupes, por ser trabajador, la tienes ganada, te van a liquidar, no te preocupes. Y así te lo dicen. Y la pobre gente se va con eso y cuando llegas a juicio resulta que no. Y fíjate que también en este tema me gustaría hablar que a partir de la reforma de 2012 que se piden que todos los abogados sean licenciados en Derecho o pasantes, ha habido una evolución del derecho, ¿no? Antes, quien atendía las audiencias y todos esos temas era cualquier persona que estuviera parada fuera de la Junta. En materia del trabajo, ¿no? En materia del trabajo, correcto, sí, claro. Correcto. No, y hasta en penal, ¿no? Perdón, y en civil, porque antes era, ¿te acuerdas que había una reforma que decía? En civil, todos los secretarios de acuerdo, todos los proyectistas, toda la planilla jurisdiccional son abogados, es obligación. Ah, ok. Y entonces, ¿este paradigma qué implica? Que hoy por hoy tu contrario es un abogado de una excelente escuela, como la UNAM, como cualquier escuela pública o de paga, y esa persona que dedicó 5 años de su carrera a estudiar esto, no te va a pedir 3 meses. Y entonces, antes del 2012, el contador decía, no, pues con 3 meses se arregla. Ahorita ya las negociaciones de abogados de prestigio incluyen también los salarios caídos. Entonces, estas prácticas yo creo que sí incentivó tanto a que haya arreglos más fuertes y de que evitar que haya despidos y que haya despidos injustificados y que haya juicios, porque ahorita ya está profesionalizada gran parte de la materia laboral, ¿no? Y es un cambio que viene a través de la reforma de 2012. Así es. Sí, y aclarando un poco, me refería a que con esto se acaba el coyotaje cuando se modifica la ley, porque antes decía
también que una persona de tu confianza te podía acompañar, Claro. no que te representara, pero en la parte civil y hasta en la penal con el MP, cuando te notificaban. Hoy, por ejemplo, en la parte penal, cuando te denuncian, tú no puedes Sí, ir acompañado con una persona de tu persona de confianza, como confianza. en el pasado, tienes que ir con un abogado calificado. Y lo mismo en materia laboral, que eso, como comenta bien ahorita nuestro invitado, evoluciona, porque enriquece con ese bagaje, Claro. con esas nuevas, y más con la juventud que viene empujando, porque vienen con nuevas ideas, más frescas, nuevas tecnologías. Que venimos. Y, Así también yo me incluyo. Me siento. y parte de lo mismo también es, ahora hay 3 partes en un juicio. Está el patrón, está el trabajador y está su abogado, ¿no? ¿Por qué nombro ahorita al abogado como parte de un juicio? Porque el abogado, los abogados de actor generalmente piden una comisión sobre el éxito, sobre lo recuperado. Es decir, si yo pongo $1,000,000 en la mesa, de ese $1,000,000 yo voy a cobrar un porcentaje. Entonces ya es un socio del despido, ¿no? Ya es una Socio parte del cliente, casi, ¿no? Exactamente. Ya no es una persona ajena a la litis o no es un coyote que está buscando dinero para salir de los Rápido, gastos de la semana. claro. No, ya es una persona que si está demandando una empresa ya está viendo, y muchas veces también los abogados mal hecho, pero también intentan alargar o complicar los juicios. Yo soy de la idea de que no hay que presionar a los trabajadores cuando llega el momento de concluir un juicio, ese es el momento, pero también no hay que hacerlo a la primera llamada. Ok, oye, pues bueno, eso suena bastante interesante, pero nos están preguntando también, de acuerdo a la época, que nos platiques un poquito de los aguinaldos, de las utilidades, en qué época son las utilidades, en qué época son los aguinaldos, cuánto deben recibir de aguinaldo, a más tardar cuándo, y qué pasa si no lo reciben, a dónde pueden acudir o qué pueden hacer, ¿no? Excelente pregunta. Mira, los aguinaldos se tienen que pagar el día 20 de diciembre. Ok, La ley establece siempre mínimos, tenemos un salario mínimo y tenemos mínimos para muchas cantidades, entre ellas el aguinaldo. El aguinaldo mínimo es de 15 días. Ahora, si la empresa acostumbra a dar un aguinaldo de 30 días, de 20 días, de 40 días, pues tiene que respetar el aguinaldo. No se pueden disminuir las prestaciones laborales. Entonces, tendría que seguirlo cubriendo en esas mismas proporciones, ¿no? Un poquito sobre aguinaldos es la única parte que está exenta del aguinaldo de impuestos, es sobre la cantidad de 3,000 pesos, más o menos. Ya después de esa cantidad ya empieza a generar un impuesto del aguinaldo, ya se graba. Y finalmente la pregunta del millón, ¿qué pasa si no nos quieren pagar aguinaldo? Bueno, pues tenemos una acción, que es el juicio laboral, y además tenemos la vía administrativa. En la vía administrativa vamos a ir a la Secretaría del Trabajo a solicitar, a informar de esta situación, y ellos a su vez deberán demandar a un inspector para que verifique si están pagando aguinaldos o no. Las sanciones están topadas a 5,000 días de UMAS, ¿no? Entonces, por cada trabajador. Entonces son cerca de 400,000 pesos, si los números no me fallan, y por cada uno de los trabajadores. Entonces, evidentemente les conviene a ellos pagar su aguinaldo. ok. ¿No? En relación a las utilidades es un tema complejo. Hay libros que son de 2,000 hojas que hablan sobre las utilidades, y las utilidades dependen precisamente de la utilidad que tuvo la empresa. En diciembre la empresa tiene que cerrar el año fiscal y reportar las utilidades que tuvo. Después, cierra el año, pero lo reporta realmente en personas físicas o en personas morales en abril y mayo. Y finalmente, con participación de los trabajadores a través de su sindicato y el patrón, establecen un porcentaje de utilidades y esa es la cantidad que se reparte. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Y que también ahí, abundando en eso, tenemos que considerar algo, la evasión legal, que a veces hacen las empresas que son expertos para hacer de repente inversiones a fin de año y disminuir las cantidades. Que esa es otra, volvemos a lo que comentábamos hace unos instantes, la ética, la moral, la parte proporcional, en donde a veces el dueño del capital dice, ¿por qué les tengo que dar de esa parte? Y ahí es donde estamos con un gran conflicto laboral, que ojalá y las reformas se enfocaran en eso, en tener una cultura de sociedad, de apoyo mutuo, porque finalmente ambos contribuyen al desarrollo económico del país y al desarrollo del consumo. Yo a veces no entiendo cómo las empresas empiezan a pelear con sus trabajadores, porque todos somos consumidores de todos al final del día, y eso beneficia en una economía
sana para todos. Y este tema es apasionante, ¿verdad? Nos están preguntando si el laudo con el que resuelve la Junta es atacable, cuál es la instancia, o si ya es una instancial y es definitivo. Claro, ese es un tema interesante. En materia laboral no existen recursos. Okay. En la vía ordinaria de la tramitación del juicio, ¿no? Solamente hay un recurso, pero ya en ejecución del laudo. Entonces, ¿qué nos obliga a hacer eso? A agotar el amparo directo. Okay. Tenemos el amparo directo. Ahí, punto importante, el amparo directo establece la figura de la subsistencia. La subsistencia es, ya ganaste el laudo, tu contraparte se está amparando, la empresa se está amparando, y como no sabemos si tienes recursos o no para sobrevivir, te vamos a dar entre 3 y 6 meses de lo que dijiste que era tu salario. Y entonces te dan una cantidad en lo que se resuelve el amparo. Esa cantidad no se puede suspender. Conocemos la suspensión en materia de amparo, esa parte no es suspendible. Se puede suspender la cantidad que exceda esa cantidad, pero esa cantidad inclusive te pueden requerir o hacer un embargo por la suspensión. Okay. Pero aclarando que solamente es cuando se gana el laudo. Correcto. Y la empresa es la que presenta el amparo y lo obligan a que exhiba esa garantía. Sí. ¿Es correcto? Sí, cuando se gana la acción principal, sí, ya sea de indemnización o de reinstalación, es entonces que nace la figura de la subsistencia. Si se pierde la acción principal y estamos peleando aguinaldos, horas extras, etcétera, de prestaciones que ya nos corresponden, no opera la figura el amparo de la subsistencia, en el amparo. Correcto. Muy bien. ¿Algo con que acotar pues para finalizar? Finalmente, es que hay muchísimas materias y muchos temas en esta parte del ámbito laboral que a mí lo que se me viene ocurriendo es, no sé si sea el momento adecuado, pero también queremos, en la pregunta de la norma 35, la norma oficial 35 que nos estaban preguntando, pero que es un tema muy amplio, yo quisiera dejarlo mejor abierto también, para ver si podemos hacer el programa, porque es muy interesante esa norma, sobre todo cuando están hablando hoy que está muy de moda hablar la violencia de género, que se tiene que combatir y que se tienen que ver, igualdad, que en verdad en México, yo que sepa nunca, al menos que yo trabajé siempre en el sector privado, yo nunca vi que a las mujeres se les pagara menor o un menor salario por el hecho de ser mujeres, porque hay tabuladores normalmente en las empresas, un puesto de supervisor tiene un valor y si es mujer llegaba y se le pagaba el puesto de supervisor, porque así es como se tabulan. Entonces, esto va en relación a la pregunta, ¿existe discriminación laboral desde su punto de vista, experiencia? Sí, sí me ha tocado llegar a verla. Sí me ha tocado. En algunos lugares en los que he trabajado, y es incorrecto, sabemos que la mujer tiene cierta edad para decidir formar una familia. Ya después incurre en ciertos riesgos, ¿no? Entonces muchas empresas sí llegan inclusive a ver a las mujeres como no es correcto contratarlas en cierta edad con ciertas características por ese riesgo, ¿no? De maternidad que llegan a tener, por la viabilidad del menor que van a tener. Sí le he visto, inclusive he visto también salarios inferiores en mismas categorías. Es un tema pues complicado y difícil, pero bueno, también todo eso se puede demandar. Pero también la discriminación existe para los varones, porque después de 45, 46 años ya no te contratan, entonces te quedas sin medios o sin posibilidades para seguir proveyendo a tu familia. Pero la discriminación entonces no es solo de un género, sino hablamos que son de cuestiones... Discriminación laboral, ¿no? Es discriminación laboral que por factores de edad se aplican a una mujer y por otras razones se aplican también a un varón. Correcto. O sea, entonces sí hay igualdad, ¿no? En ese sentido. En ese punto, y regresando a todo el tema que tenemos, el despido de mujeres embarazadas está sumamente penado. Prácticamente no hay una defensa viable en esos supuestos, salvo un convenio fuera de juicio. Un convenio fuera de juicio es ir con la trabajadora a la junta y liquidarla directamente. Pero un tema de una renuncia, un tema de un finiquito, un tema de una rescisión y otras defensas que hay, como el ofrecimiento de trabajo, que es muy extenso también, ya no operan. Ya la mujer está sumamente protegida en el tema de maternidad.
Eso es muy importante y sobre todo nuestro auditorio lo sepa y que compartan el programa porque sí tienen que decírselo a las mujeres porque todavía muchas mujeres no conocen sus derechos. La maternidad está sumamente protegida tal y como nos lo comenta nuestro invitado especialista en la materia laboral y pues hagan valer ese derecho. A mí me gustaría invitar a todas las personas que nos ven a que tengan conocimiento de dos cosas. La primera es que tengan cercanía con un abogado. En caso de que hayan incurrido en una causal de rescisión, tengan dudas, crean que los vayan a despedir y quieran estar preparados para este momento, que bueno, ya lo hablamos en toda esta plática. Y la segunda es, a veces, pues ya no quiero trabajar ahí y quiero irme y quiero que me liquiden. ¿Qué tengo que hacer? Necesito el acompañamiento de un abogado en todo ese proceso, empezar a darle motivos a la empresa para que nos despida, pero que nos liquide. Esas son dos propuestas que podemos hacer a las personas, que no nos corran injustificadamente y que aceptemos cualquier cosa, o que lograr que nos corran y que nos liquiden. Ok, pues muy bien, muchas gracias por tus conocimientos, gracias por acompañarnos. ¿Nos quieres dejar tus redes sociales por si te quieren contactar a alguien de nuestro público? Claro que sí, en LinkedIn me pueden buscar como Pedro Roldán Marín. De hecho, ahí tengo bastantes temas expuestos, ya son temas ya un poquito más elevados, dirigidos a un sector de abogados muy enfocados en esta materia, pero como Pedro Roldán Marín me pueden buscar en LinkedIn. Y bueno, ahí viene mi página de internet y demás datos. Perfecto, pues muchas gracias por tu tiempo, por acompañarnos, por estar aquí, sobre todo por el conocimiento que le brindas a nuestro público. Pues no me queda también más que acompañarte en ese agradecimiento y dejar abierta la oportunidad y la invitación para cuando en su agenda hay oportunidad con el tema que hablamos de outsourcing, NOMA 35, y es un tema que pienso que lo debemos de estar riesgos de trabajo, efectivamente, darle un foro, por lo menos en cada cuatrimestre, porque es parte de esta cultura que nosotros nos hemos propuesto estar difundiendo. Y por otro lado, pues despedirnos de nuestro auditorio. Así es. Desearles unas felices fiestas, que este año se hayan logrado sus objetivos. Nosotros nos despedimos, regresamos en enero regresamos. Pasen una muy feliz Navidad, año nuevo muy próspero y nos vemos en enero de regreso con nuevos temas, nuevos invitados y pues bueno, muchas gracias por todo su tiempo y por ver el programa. Gracias nuevamente y hasta pronto. Hasta pronto. Contenido jurídico. Un programa dirigido a los estudiosos del derecho, defensores de derechos humanos y público en general. Entrevistas, mesa de análisis, debates, testimonios, reportajes, temas jurídicos de actualidad, jurisprudencias relevantes, derechos humanos y mucho más.